problema 10 nos dice que un suelo tiene un índice de vacíos de 1.5. En este caso es un dato que nos está dando y nos dice que se le comprime hasta reducirlo a la mitad de su volumen. Es decir, se comprime el sólido, simplemente cambiaría el volumen, pero no el volumen del sólido. En este caso, al comprimirlo, lo que está haciendo es cambiar el índice de vacíos, el valor de los vacíos que hay dentro, por ejemplo aquí, eso sería, por ejemplo, al inicio, y aquí estaría al final. Y nos dice que al final se comprime hasta reducir a la mitad de su volumen, es decir, más en la mitad. Ahora entonces, como nos dieron el índice de vacíos al inicio, nosotros podemos poner un E1 y le podemos llamar E2 el índice final, cuando está ya comprimido. Y esto también podemos relacionarlo con lo que nos pide, ¿no? Nos pide calcular la porosidad final. En este caso, al principio tiene porosidad inicial y también la porosidad final. Entonces, que es al inicio podemos poner como mismo y al final es ya, algunos otros datos que podemos nosotros calcular, en este caso tener es el volumen del sólido y en este caso también el volumen del sólido, pero al final. Y con eso podemos usar la fórmula que en este caso voy a usar es principalmente el de aquí, que el índice de porosidad se halla mediante la división del índice de vacíos más esta ecuación de vacíos. Ahora, ¿cómo se halla el índice de vacíos? No, el de vacíos es el volumen de los vacíos entre el volumen del sólido. Y para la porosidad, en este caso, el volumen de vacíos entra al volumen total. En este caso, se parte desde ahí, ¿no? Y con esa relación lo podemos hacer si queremos hallar el índice de vacío final y la porosidad final, según ya está. Ya, y tendríamos, por ejemplo, algunas relaciones como esto, que el volumen de vacío 2 va a ser igual al volumen de vacío, no, al volumen total en este caso sólido, menos el inicial. Ya. Cuando tenemos esa ecuación, podemos acá usar en este caso para el sólido, que no lo puse. El volumen del sólido nosotros lo podemos hallar dividiendo el volumen de vacíos entre, en este caso, el índice de vacíos inicial. Entonces, como nos dice que se va a comprimir, nosotros estamos poniendo 1 y acá sería la mitad, ¿no? Y consideramos, por ejemplo, la ecuación de ¿cómo hallamos este valor de 2.5? Sería ¿cómo hallo 2.5? Está tú. el volumen total va a ser igual a más el aumento del volumen total sería Es que yo tengo que explicarlo. el volumen sólido, y en este caso ¿Qué? 1 más 1.5? ¿Por qué no? el volumen total sería este valor de 5, sí, el volumen 5 o el volumen sólido. Y eso ya lo podemos usar acá. Y a partir de eso podemos hacer el análisis que hicimos de
medio 2, y eso nos va a dar como resultado esto, ¿no? Que si esto ya lo conocemos, el volumen vacío, este es vacío, el volumen hallándolo en esta entendido por Ay. A ver, ¿Cómo? entonces partimos de lo siguiente. Madre. Aquí ya se copió, bueno, ¿ya? Ya, a ver, tenemos el índice de vacíos inicial es 1.5, ¿cierto? Ya. Luego tenemos aquí el volumen total, ¿cierto? sí, bueno, Inicial le vamos a llamar, ¿cierto? Es 1, lo vas a poner como 1, ¿cierto? sí, Bueno, como uno ya. El volumen total final va a ser 0.5, ¿cierto? No 0.5 esto, pues, ¿no? Una vez. Entonces le ponemos acá total inicial y 0.5 en total inicial, ¿cierto? Ya. Y aquí tenemos un índice de vacíos 2, que no sabemos, y una porosidad 2, que tampoco sabemos, ¿verdad? Entonces, acá lo importante, chicos, es entender que el peso de los sólidos y el volumen de los sólidos se mantiene constante, porque los sólidos son incompresivos, ¿ok? Son incompresivos. Importante, por ejemplo, por eso se mantiene constante el G sub S, ¿verdad? Porque el G sub S, vamos a ponerlo aquí. Recuerden que el peso específico de sólidos es igual al peso de los sólidos sobre el volumen de sólidos. Entonces, si ninguno de estos cambia, obviamente ese también se mantiene constante. Y el G sub S es igual al peso específico de los sólidos, que es constante, y el peso específico del agua, que es una constante también, así que también se mantiene constante. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos acá? A ver, guía. ver qué datos puedes tener y hacer, por ejemplo, en la primera, Ajá, también acá. tendrías conocido. Inicial y final, vamos. ¿Sí? Más que todo para relacionar con planteas con Porosidad es igual a E sobre 1 más, ¿cierto? Bueno, yo podría calcular sin ningún problema la porosidad inicial, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto sale la porosidad inicial? 1.5 entre 2.5. 0.5. Se puede calcular así de inmediato. Ya. Ahora, ¿qué más? Necesitamos para la porosidad 2, tú has calculado, disculpe, el índice de vacíos 2, ¿cierto? Claro, una vez que obtenemos este ya sale por añadidura, utilizando esta fórmula. Ya. ¿Qué sigue? Luego voy planteando. ¿De qué otra manera se puede ver? Aquí, ¿verdad? ¿Cómo no? Esto, ¿no? ¿Vale? Ya. Entonces, ¿cómo yo calculo el índice de vacíos? Es igual al volumen de vacíos entre el volumen de sólidos, ¿verdad? Entonces aquí es inicial y este es inicial, ¿cierto? Entonces yo tengo esos dos que va a ser igual al volumen de vacíos final sobre el volumen de sólidos que es constante, ¿cierto? Ya. Ahora, este volumen de vacíos inicial va a ser igual a E, que es 1.5, por el volumen de sólidos, ¿cierto? ¿Está bien? Así que yo tengo que este es 1.5 volumen de sólidos, ¿verdad? Sí. Así que el volumen total aquí es igual Volumen de sólidos. al volumen de vacíos más el volumen de sólidos, ¿cierto? Inicial, 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 ¿cierto? Así que el volumen de vacíos inicial, pero esto yo lo puedo sacar de inicial, ¿por qué? Porque el volumen de sólidos inicial es igual al volumen de sólidos final, así que ahí yo no tengo ningún problema, ¿ya? Entonces sería volumen total inicial, va a ser igual a ¿cuánto? A 2.5, ¿cierto? Volumen de sólidos, ¿verdad? Ya, entonces ya voy por ese lado. Esto es lo que nos hecho aquí, ¿cierto? Aquí está. Ya, ahora el volumen de vacíos final, ¿cómo lo calculamos? Sí, por la misma relación. Volumen de vacíos final va a ser igual al índice de vacíos, que es lo que no tenemos, ¿cierto? Claro, sería el final por el volumen de sólidos, ¿verdad? Voy a borrar esto.
quiero llegar a esto. ¿Cómo llegamos a esto? Y hasta acá ya estamos. ¿Esto qué es? Ahí dice la yo quiero que lo lleve en el volumen de vacios final. Oye, se me calzó la mano. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El volumen de vacíos inicial y nos afecta el volumen de desarrollo. Esto acá. Porque el volumen total inicial no. A ver, déjame ver. Deben entender que son correctas. El volumen de vacíos inicial Ese Gaspar se quedó jato. el volumen de vacíos final es igual al volumen total final menos el volumen de sólidos, ¿cierto? Porque es constante. Entonces, este volumen total final va a ser la mitad, ¿cierto? Volumen total final va a ser el volumen total inicial sobre 2, ¿verdad? Y este de aquí, volumen de sólidos, es esto sobre acá. Entonces, tenemos volumen total inicial sobre 2 puntos. Y esto te sale volumen total inicial sobre 10. ¿Cierto? Ya, hasta ahí estamos. Hasta ahí estamos. Así que la relación de vacíos 2 va a ser igual a el volumen de vacío final, ¿no? ¿Es esto? Sobre el volumen de sólidos, ¿verdad? Pero eso está acá, ¿no? De verdad, pero buena solución también. Volumen total inicial sobre 10 sobre volumen total inicial sobre 2.5, ¿no? Entonces va a salir 0.25. Ya. Y luego, puedo ir, el n final es igual al n final sobre 1 más el n final, ¿cierto? Y esto sale 0.2. Ya, está bien. Ya, pero voy a explicarlo yo, ¿ok? No, profe. Gracias, gracias. ¿Tu apellido, disculpa? Minayo. Ignacio. Pillaca, fiel. Pillaca, profe. Estado inicial y estado final. Índice de vacíos iniciales 1.5, ¿ok? Luego, como dato banal, porque la verdad no vale la pena calcular el momento de la porosidad inicial nada más que vale 0.5, ¿ok? 0.6. Por eso no la llevo. Sí, no, solamente por eso. Ya. Ahora, aquí tenemos, voy a buscar este es un volumen total inicial, ¿ok? Y el volumen total final es la mitad del volumen total inicial. Eso nos dice el dato. Por tanto, nos piden el índice de vacíos final y la porosidad final. Así que bueno, el 2 es igual a 10. ¿Okay? Ya. Por tanto, ¿cuál es el concepto o la definición del índice de vacíos? El índice de vacíos es el volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos. Pero ya quedamos claros que el peso y el volumen de los sólidos en este caso es incomprensible y es constante. ¿Okay? En este caso. Son incompresibles. Por tanto, el volumen de vacíos inicial va a ser igual al índice de vacíos inicial por el volumen de los sólidos, ¿sí? Es decir, 1.5 por el volumen de sólidos, porque el índice de vacíos inicial vale 1.5. Okay, ya. Ahora, yo quiero calcular el volumen total inicial. El volumen total inicial es volumen de vacíos inicial más volumen de sólidos inicial, pero ese subíndice ahí yo lo puedo sacar, ¿verdad? Porque es constante, ¿sí? Así que es 1.5 más 1 es 2.5 veces el volumen de sólidos, ¿cierto? ¿Sí estamos bien? ¿Sí? Ya. Ahora vamos a la parte final. Para la parte final yo necesito calcular el índice de vacíos 2 o el índice de vacíos final, que es el volumen de vacíos final sobre el mismo volumen de sólidos. Vean que solamente está cambiando el numerador. ¿Sí? Ahora, lo que yo necesito es calcular el volumen de vacíos final. ¿A qué es igual el volumen de vacíos? Al volumen total menos el volumen de sólidos. ¿Por qué? Porque obviamente el volumen total es volumen de vacíos más volumen de sólidos. ¿Sí? Si lo paso a restar, pues aquí tengo volumen total final. Como es la mitad del inicial, acá lo reemplazo. ¿Sí? Acá está, con la mitad del inicial.
menos lo que he calculado previamente, ¿no? Solo que el volumen de sólidos lo paso a dividir acá. ¿Ok? Sería el volumen total inicial sobre 2.5. ¿Sí? Esto sale el volumen total inicial sobre 10. ¿Sí? Ok. Entonces, regresando a esta ecuación o a esta definición, el índice de vacíos 2 es igual al volumen de vacíos final sobre el volumen de sólidos. Reemplazo volumen de vacíos final, que es volumen total inicial sobre 10. Acá está. Sobre, que es el volumen de vacíos, disculpen, el volumen de sólidos en función del volumen total inicial, volumen total inicial sobre 2.5. Se cancelan esto, se va, y me queda 0.25. Si el índice de vacíos es 0.5, lo reemplazo en esta formulita acá, y ya tengo el índice de vacíos, disculpen, la porosidad final, que es 0. Y ya está. ¿Sí? Gracias. Gracias. Yo tengo una formación.